Saludamos a todos nuestros hermanos que se están sumando a la sintonía del día de hoy. Así que vamos a partir con el texto que tenemos dispuesto para el día de hoy, que se encuentra en Proverbios capítulo 12, versículo 1. Proverbios capítulo 12, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Un poquito fuerte el versículo, pero vamos a hablar del tema el día de hoy que lleva por título ¿Y tú qué ignoras? Así tal cual en tono de pregunta. ¿Y tú qué ignoras? Porque debemos despejar un poquito. A veces hay personas que les ofende de sobremanera el ser tratados como ignorantes. Pero creo que debemos asumir de que todos ignoramos cosas. No todos manejamos todas las áreas. Por ejemplo, si usted me dijera ignorante, yo le diría, bueno, ¿en qué? Porque si usted me dijera ignorante, no, usted es una persona ignorante en política, yo le voy a decir, sí, efectivamente, soy una persona ignorante que quizás sabe lo justo, lo preciso, lo necesario para tomar una decisión frente a una elección. Si usted me dice, usted es una persona ignorante en cuanto a la medicina, totalmente ignorante. Totalmente ignorante. Si quizás me duele el estómago, me tomo una agüita de hierba. Si me duele la cabeza, me tomo un paracetamol y trato de tomarlo lo más alejado posible porque automedicarse tampoco es bueno. Pero ignoro completamente la medicina, ignoro quizás astronomía. Hay muchas cosas que ignoramos, Alguna vez lo he comentado, muchas veces llegan personas a mi local a querer reparar algo y gracias a la confianza que nos hemos ganado nos traen cosas insólitas y nos dicen, por favor, arréglame esto, y nosotros le decimos, no, desconocemos completamente esa área. Me recuerdo una vez que nos trajeron una olla a presión, totalmente distinto. Se agradece la confianza de esa cliente que dijo, yo solamente en usted confío. Nos trajeron una vez un hervidor también. Yo solamente en usted confío. Hay gente que dice, tengo un plasma, por favor, arréglemelo. Y nosotros le decimos, si ignoramos por completo esa área. No debemos tener miedo a decir y a reconocer que ignoramos ciertas áreas, que ignoramos ciertas cosas en la vida. Nunca lo vamos a saber todo. E incluso por más que quizás tengamos conceptos generales de algunas cosas, eso en ninguna medida nos hace un experto. Y vamos quizás a ignorar algo. A lo mejor yo como conductor sé algunas cosas de mecánica básicas, elementales, quizás de tantos años de conducir, pero eso no me hace un mecánico, no me constituye un mecánico. Así que debemos asumir que ignoramos determinadas cosas. Y la pregunta de este mensaje es, ¿y tú qué ignoras? Ahora, más allá incluso de qué ignoramos, porque ya estamos con esta introducción, dejamos en claro de que todos ignoramos algunas cosas, algunas áreas, y tampoco está mal que ignoremos determinadas áreas, pero cuando nosotros llevamos esto al plano de la fe, es un plano delicado, porque debemos entender de que hay cosas que es vital que como hijo de Dios, que como creyente de Dios, que como heredero de sus promesas, es vital que usted y yo conozcamos y no que ignoremos. Este pasaje que acabamos de leer, si lo leemos de nuevo, en Proverbios 12:1, dice, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Y aquí entramos en un tema delicado, puesto que en cuanto a la fe, en cuanto a nuestro servicio al Señor, es ahí donde debemos procurar no ser ignorante. Por ahí algún versículo sacado de contexto, se dice la mucha letra mata. Pero más de alguien por ahí dijo, sí, mata la ignorancia. Y es eso lo que usted y yo debemos procurar, que en cuanto a las cosas de fe, en cuanto a los asuntos de fe, usted y yo no seamos ignorantes. Vamos a ir con lo primero que usted y yo debemos conocer y no debemos ignorar. Perdón, en Mateo capítulo 22, versículo 29 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y aquí dice las escrituras y el poder de Dios. Esa es algo que usted y yo por ningún motivo debemos ignorar como hijos de Dios, como creyentes. No debemos ignorar las escrituras ni tampoco debemos ignorar el poder de Dios. Vamos a ir por parte. Cuando hablamos de ignorar las escrituras, no necesariamente usted tiene que ser un experto en
en idiomas, en griego, en arameo, en hebreo. Usted no necesariamente tiene que ser un teólogo, tiene que ser un máster en teología, un máster en divinidad, un doctor en bibliología. Todo ese tipo de ciencia, no necesariamente tenemos que ser expertos en esa ciencia, pero sí necesitamos como creyentes, como hijos de Dios, tener un manejo al menos básico de las escrituras, conocer al menos en parte lo que son las escrituras. Y ante eso usted y yo debemos procurar estudiar la palabra de Dios, debemos procurar investigarla, debemos procurar escudriñar las escrituras. Escudriñar las escrituras, porque a eso nos manda Dios en Juan capítulo 5, nos va a decir que debemos escudriñar las escrituras porque en ellas os parece que hallamos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor. Entonces debemos conocer las escrituras por una razón fundamental. Delante de un juez usted no puede alegar ignorancia. Usted, por ejemplo, a lo mejor puede haber ido a la votación y va con una banderita de su posición. Yo rechazo, yo apruebo, la que sea. Y usted llega ahí al local de votación con la banderita o con su tapaboca, su mascarilla, que diga apruebo o que diga rechazo. Y usted lo toman detenido. Y usted va delante del juez y usted al juez le dice, ¿sabe qué? Yo no tenía idea. No es excusa delante de un juez la ignorancia de las leyes. Usted debe conocer las leyes. Se dan por entendidas las leyes cuando se hacen modificaciones, las leyes se publican y es deber de cada ciudadano conocer las leyes. Imagínense. Entonces no podemos alegar ignorancia frente a un tribunal. Lo mismo pasa en cuanto a asuntos de fe. No podemos llegar a la presencia del Señor y decir ignoramos esto. Señor, lo lamento, la verdad es que yo no conocía. No sabía que esto era así, porque la palabra de Dios, las escrituras, usted y yo debemos conocerlas, es nuestra responsabilidad y no podemos librar del juicio delante del tribunal, delante de nuestro Señor por ignorancia, sino que debemos usted y yo conocer las escrituras, indagar las escrituras, conocer las promesas que están a nuestro favor también. Si la escritura no solamente tiene los no hagas, no digas, no practiques esto. No está llena de prohibiciones, más bien la Biblia está llena de promesas y las promesas que son grandes bendiciones que nuestro Señor tiene destinado para su pueblo, para sus hijos, para quienes creen en su nombre. Entonces les invito a que usted pueda abrazar este día de hoy la palabra y que por ningún motivo que a lo mejor se diga de usted que a lo mejor ignora de política o a lo mejor ignora de medicina o ignora alguna otra área, pero que por ningún motivo usted, siendo hijo de Dios, ignore las escrituras. Y así como no debemos ignorar las escrituras, tampoco debemos ignorar el poder de Dios. El poder de Dios no solamente es extraordinario, no solamente es sobrenatural. El poder de Dios no es solamente el que nos ha dado vida, nos ha dado el ser, nos ha dado la salvación y que nos promete una eternidad juntamente con Él. El poder de Dios trasciende mucho más incluso a nuestra experiencia personal, porque Dios ha creado todo el planeta donde usted y yo vivimos y lo estableció de manera tan sabia. Cuando nosotros vemos la naturaleza, ese funcionamiento tan sabio, tan preciso, ese microorganismo que muchas veces vive en lo más pequeño que no podemos visualizar, sino que tiene que visualizarse con un microscopio. Hay una gran cantidad de vida en el aire, sobre nuestra piel, los ácaros, una cantidad de bichos que viven ahí. En nuestro interior también hay una cantidad de vida que usted y yo quizás no podemos visualizar con nuestros ojos, pero que existe y que son parte de un funcionamiento divino extraordinario que el Dios Todopoderoso ha establecido. Así como también podemos ver la inmensidad del universo. Hace algunas semanas atrás salió una noticia que hacía mención de que hay un planeta un poco más grande que el planeta Tierra que tiene agua y que por ende podría tener las condiciones perfectas de temperatura, de oxígeno, etcétera, de posibilidad de vida, de que se pudiese producir vida en un lugar como ese. No se está en capacidad hoy de decir si hay vida en ese lugar. Lo que sí está en capacidad de decirse es que ese planeta tiene las condiciones aptas y necesarias para la vida.
Benjamín dijo, bueno, entonces si se acaba este mundo, nos vamos para ese. Y yo le digo, todavía no llegamos a Marte, hijo. Se llegó a la Luna, que está aquí nomás, a Marte está un poquito más allá, no hemos llegado. Y esto está en otros sistemas solares, inmensamente grande, inmensamente inalcanzable para nosotros. Hoy el universo es inmenso. Es inmenso, es incalculable. Los expertos todavía no llegan a conocer en potencia todo lo que es realmente el universo. Ignoramos muchas cosas aún al respecto. Pero eso que incluso no logramos conocer hoy fue creado por nuestro Dios Todopoderoso. Entonces el poder de Dios es extraordinario en cuanto a lo trascendental, pero en cuanto también a lo particular. Hemos visto el poder de Dios en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra salud, en el sustento que tan milagrosamente el Señor se encarga. Hoy conversaba con mi hermano Peter, que es el que me tiene el desastre en la casa. No, es quien me está pintando aquí el living de la casa, acomodando, arreglando. Y le conversaba y decía cómo Dios ha sido bueno, cómo Dios ha cambiado nuestra realidad después de que quizás la gran mayoría de los que estamos en este momento en sintonía de vivir en una población con dificultades, de crecer con dificultades, de estudiar con dificultades, de ir con zapatos prestados al colegio, de no tener muchas veces los materiales cuando la profesora de artes plásticas pedía X material y muchas veces sabíamos que no íbamos a dar con eso, que no iba a haber lo suficiente para comprar el mentado material para la clase de artes plásticas. Entonces vivimos limitaciones y quizás los que son un poquito mayores que nosotros pueden decir, eso no es nada. Y tuvieron más limitaciones económicas y el Señor ha hecho grandes milagros en nuestras vidas, en nuestra economía. En nuestro país el Señor ha hecho grandes milagros. Podemos ver a nuestro alrededor cómo ese nivel de pobreza, quizás hay limitaciones, quizás hay dificultades todavía, pero se ha crecido, se ha avanzado gracias a la misericordia de nuestro Señor por esta nación, por nuestras vidas. Entonces hoy tenemos la posibilidad de proyectar y de pensar en nuestros hijos para la universidad. Cuando yo llegué a cuarto medio, con mucha dificultad, mi papá terminó de pagar esas mensualidades y me acuerdo que terminé el cuarto medio con zapatos los zapatos de la iglesia, con eso me gradué y con eso fui los últimos meses a cuarto medio. Me decían el ejecutivo porque era el único que llegaba con zapatos de suela al colegio. Ni de hablar de correr, pues de repente había algún conflicto, que de repente también uno se había enfrentado ahí en algunos conflictos. Yo tenía que asumir nomás porque de correr no era una opción con esos zapatos de suela porque patinaba. Entonces, el Señor ha sido milagroso, ha sido poderoso después de tantas dificultades, tantas adversidades. Mi papá termina cuarto medio y me dice, hijo, hasta aquí te puedo dar yo. Si tú quieres universidad, tienes que trabajar, tienes que pagártela tú. Pero ni siquiera estaba en el concepto. Por esos años ir a la universidad era una cosa que no estaba dentro de nuestro nivel, no estaba a nuestro alcance. Había que ser extraordinariamente mateo, que no era mi caso, o simplemente gastar una burrada de plata para poder alcanzar esos niveles educacionales. Hoy nuestros hijos sí o sí tienen la perspectiva de ir a la universidad. Hoy muchos de nuestros hermanos ya son graduados de la universidad y hay otros que están ahí en proceso, que están estudiando. Y cuando hoy ya no, quizás antes se aconsejaba y se decía la universidad es algo mayor, es un desafío que hay que considerar, que hay que pensar, que hay que analizar. Hoy cuando hablamos de la universidad, aun cuando hay muchas cosas que se deben mejorar, sabemos de que están las posibilidades de llegar ahí. Porque Dios ha sido bueno, porque su poder ha trascendido, porque hemos visto sus milagros en esta área que he mencionado, como hemos visto los milagros en la salud, en los milagros que el Señor ha hecho en aquellos que quizás estaban para la muerte y el Señor dijo no, todavía no es tiempo e hizo el milagro y tenemos a nuestra hermana Carmen que está en sintonía y quizás está nuestro hermano Raúl ahí a la distancia desde Estados Unidos viendo la transmisión y quizás también tenemos en el perfil de nuestra hermana Noemí a nuestra hermana Ángela que también está en sintonía, que también hay un milagro en el cual el Señor dijo todavía no, aún no es tiempo.
Entonces hemos visto los milagros del Señor en diferentes áreas. No debemos ignorar por ningún motivo de que el poder de Dios está vigente, que el poder de Dios no es algo que está más allá, al cual nosotros no tenemos alcance, sino que el poder de Dios es algo tangible, es algo real, es algo que usted ha vivido, es algo que yo he vivido y que no podemos negar, no nos podemos desentender de eso. Cuando hay personas que quizás niegan la existencia de Dios, respetamos las posiciones de otros, entendemos de que nuestra tarea es hablar de Cristo y que el milagro lo hace su Espíritu Santo en el corazón, en la mente de las personas. Pero nosotros no debemos callar, nosotros con respeto siempre debemos hacer mención de aquellas cosas que Dios ha hecho en nosotros. Porque quizás hay personas que puedan discutir nuestros fundamentos teológicos, nuestros fundamentos filosóficos, antropológicos, pero lo que no pueden discutir es mi experiencia de vida, es lo que a mí me sucedió, es aquel diagnóstico adverso en el que el médico dijo no hay manera de que esta niña viva, de que haga una vida normal y que hoy disfrutamos de nuestra hermana Noemí, y así pueden haber diferentes casos, diferentes milagros, como cuando nuestra hermana Andrea en una sala de hospital junto a nuestro hermano Francisco, la doctora le dice vamos a entrar a pabellón, despídase de su hija, porque no hay casi probabilidades de que salga con vida. Eso no resiste ningún análisis filosófico, psicológico, antropológico y todos los lógicos que usted se pueda imaginar. Eso simplemente son milagros del Señor. Y usted y yo no debemos ignorar que el poder de Dios es un poder vigente hoy en medio de estos tiempos, que tiene validez. Por eso es que nosotros en medio de un tiempo difícil en nuestro país levantamos nuestra voz en oración, no para decirle Señor que gane tal o cual posición, sino que levantamos nuestra voz para decir Señor, ten misericordia de nuestro país, guía los destinos de nuestro país para que todo lo que está pasando en nuestro país en este momento pueda resultar para bien. Y a lo mejor a alguien le puede parecer risorio, le puede parecer ignorante, incluso muchas veces a los de nuestra propia fe parece algo inválido, estéril, pero creemos de que el poder de Dios trasciende y que no solamente sana, que no solamente salva, que no solamente provee, sino que es Dios quien pone y quien saca líderes dentro de una nación. Es quien determina cuáles son los procesos que se hacen y los que no se hacen dentro de un pueblo. Porque aquí en este país todavía hay una iglesia del Señor que está clamando para que esta nación pueda salir adelante y pueda superar estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Creemos que Dios es un Dios poderoso. No debemos ignorar el poder de Dios, que en medio de estos tiempos sigue siendo vigente y que sigue siendo eficaz, no importa las circunstancias que podamos estar viviendo. Por eso que no nos cansamos de clamar, por eso que no nos cansamos de orar a nuestro Señor, que es nuestro Dios todopoderoso. Vamos a ir con el segundo punto en el versículo 19 de 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice así, en tono de pregunta, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois nuestros? Este es el segundo punto que vamos a hablar el día de hoy. Al principio dijimos de que todos ignoramos algo, el tema de hoy se llama ¿y tú qué ignoras? Pero también dijimos que hay verdades bíblicas que no debemos ignorar. No debemos ignorar las Escrituras, como lo decíamos en el punto anterior, ni tampoco debemos ignorar el poder de Dios. Pero en este versículo también nos muestra algo que tampoco debemos ignorar y que debe ser importante. No debemos ignorar que somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto que somos templo del Espíritu Santo? Significa de que Dios mora en nosotros. No habitaré más en templo hecho por manos de hombre, sino que ahora Dios habita en el corazón de los que creen en su nombre. Dios habita en nosotros. Entonces quememos el templo. Perdóneme que use esta expresión, no tiene nada que ver con la contingencia de hace algunos días atrás, pero solamente lo dije como para graficar de que de todas maneras el templo es un lugar importante. Es un lugar donde es un lugar que hemos consagrado para reunirnos en presencia de Dios. Es un lugar que ha sido dedicado por Dios, así como Salomón dedicó un templo y cuya presencia de Dios habitó de manera excepcional en ese lugar. Creemos también de que Dios habita en aquellos lugares en los cuales nosotros
nos reunimos para exaltar, para honrar, pero la principal habitación de Dios no es un edificio hecho por mano de hombre, sino que la principal habitación de Dios es usted, soy yo, nosotros somos la iglesia, no es el edificio. Nosotros somos la iglesia y en nosotros mora Dios. Ahora eso es una bendición extraordinaria. Aquí la pregunta dice, ¿ignoran que son el templo del Espíritu Santo? No debemos ignorar que somos el templo del Espíritu Santo. Y eso conlleva no solo una bendición extraordinaria. El saber de que Dios está en nosotros es una bendición extraordinaria. Pero también es una gran responsabilidad, porque si en nosotros está el Espíritu Santo de Dios, si en nosotros mora Dios mismo, usted y yo debemos llevar una vida consecuente en todo lo que a nuestro cuerpo se refiere. La palabra del Señor en muchas ocasiones nos va a decir qué es lo que contamina al hombre. Y el Señor Jesucristo va a decir, no es lo que comemos, no es lo que entra al hombre lo que contamina, sino lo que sale. Muchas veces lo que nosotros estamos diciendo es lo que nos contamina. Debemos procurar de que nuestras palabras sean de bendición para otros y que nos edifiquen a nosotros mismos. Debemos cuidar nuestras palabras, nuestros vocablos, nuestras expresiones, tanto verbales como escritas. Porque hoy es tan fácil tomar un teléfono, un celular inteligente y publicar cosas y decir cosas. Debemos tener cuidado de lo que sale de nuestra boca y de lo que textean también nuestros dedos. Que eso pueda edificar, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo y en ese sentido debemos conducirnos. Así que debemos procurar de cuidar todo lo que sale de nuestra boca, todo lo que sale de nuestros dedos al escribir. También debemos cuidar todo aquello que entra. Dentro de esto también debemos decir de que el templo es digno de cuidar, es digno de cuidar. No, muchas veces con la excusa de que si bebieres cosa mortífera no te hará daño, dice su palabra. Está haciendo referencia a los cristianos que eran perseguidos. Hay que contextualizar. Lunes, 21 horas, siempre estamos en el taller. Y el contexto es importante. Cuando se dice que si bebieres cosa mortífera no os hará daño, está haciendo referencia a aquella iglesia que era perseguida, aquella iglesia a la cual se intentaba matar. Era buscada para darle muerte. Pero usted y yo muchas veces envenenamos nuestro cuerpo con los alimentos que ingerimos. Debemos no solamente pensar en qué me gusta, en qué me hace sentir bien o en cuánto me gusta comer, sino que debemos pensar en cuánto es lo que realmente mi cuerpo necesita. Y con esto, sin entrar mucho en detalle de esto, debemos procurar de cuidar nuestro templo para que sea siempre ese lugar donde mora la presencia de Dios, para que este cuerpo que nos mueve pueda también siempre estar listo y dispuesto para el servicio de su obra. Es cierto, vale la pena gastarse para el Señor. Es el mejor gasto de energía que podemos hacer. Es la mejor inversión que usted y yo podemos hacer. Es vivir para la gloria del Señor. Entonces usted y yo debemos cuidar nuestro templo. No debemos ignorar de que somos templo del Espíritu Santo. Así que cuidamos lo que decimos, cuidamos lo que hacemos, cuidamos lo que miramos, cuidamos lo que pensamos. Ay, pastor, que la puso difícil. Es una tarea diaria. Es una tarea que si usted dice, ay, pastor, es que a mí me cuesta, chócale. A mí también me cuesta. Todos los días debemos procurar mantener este templo listo y preparado para que la presencia de Dios more en él y para que pueda orar conforme a su voluntad y conforme a su propósito. Recuerde, este mensaje lo vamos a hacer en dos partes porque la palabra del Señor nos va a mostrar otras cosas que usted y yo por ningún motivo debemos ignorar. Pero el día de hoy hemos tomado estas dos. No debemos ignorar las Escrituras y el poder de Dios y tampoco debemos ignorar que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿y tú qué ignoras? Que si ignoramos algo, que seamos otra cosa, que sea intrascendental, pero que por ningún motivo ignoremos lo que concierne a nuestra fe, lo que nos va a llevar a esa salvación eterna, a estar con nuestro Señor. Por ningún motivo debemos ignorar al Dios al cual hemos amado, el cual creemos y el cual mora en nuestro cuerpo, porque somos nosotros los templos del Espíritu Santo. Así que si vamos a ignorar algo, que sea cualquier otra cosa,
que sea cualquier otra cosa, pero por ningún motivo ignoremos las verdades que en su palabra están, que nos hacen tanto bien, que nos edifican y que nos llevarán hasta su presencia misma. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Bendiciones, buenas noches.